Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al octavo episodio de Aura. Tenemos hoy el placer de presentar este octavo episodio titulado Técnicas de Investigación y Desarrollo, el cual estará a cargo del ingeniero Gerardo López, quien es especialista en gestión y políticas públicas, además de ser profesor de la Ilustre Universidad de los Andes y una persona muy dedicada a la investigación y el estudio de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Entonces, a través de Aura, pues nos hará llegar parte de su conocimiento para que nosotros podamos también aplicar esta metodología de investigación en las áreas de nuestro interés. Con ustedes queda el profesor Gerardo López, ingeniero civil. Buenas tardes. Vamos a dar inicio al planteamiento de un curso sobre técnicas de investigación y desarrollo. Lo fundamental de la investigación es poder definir un conjunto de secuencias a partir de que nosotros podamos conocer una realidad. El objetivo fundamental de la investigación es poder hacer diagnóstico para detectar un problema que después vamos a resolver con un proyecto, pero eso es otro momento. Inicialmente hay un proceso de investigación en el cual nosotros desde la realidad, que puede ser una realidad comunitaria o institucional, vamos a detectar, vamos a entrar a hacer un conocimiento, en principio documental, sobre dos aspectos fundamentales. Uno, sobre lo que es investigación. Es decir, para nosotros iniciar una investigación debemos tener un mínimo de conocimiento de qué es la investigación. Y en segundo lugar, vamos a hacer una búsqueda documental de esa realidad que nosotros queremos conocer, se llame comunidad o se llame institución. Una vez que nosotros tenemos esos dos elementos que serían nuestro soporte, que serían nuestro punto de partida, vamos a desarrollar unos instrumentos que nos permitan recoger información. Información que va a complementar lo que nosotros ya hemos recogido en parte de lo que les estoy describiendo de la investigación documental inicial. Entonces, vamos a hacer una búsqueda que puede ser a través de cuestionarios, que puede ser a través de visitas, que nosotros podamos hacer un rastreamiento en la comunidad para ir recabando más información de la que teníamos inicialmente. Entonces, allí lo que vamos a recoger un conjunto de datos. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos ese conjunto de datos, entonces vamos a hacer vamos a ordenar esos datos. Vamos a ordenar esos datos en el sentido de que nosotros podamos hacerlo, podamos tabularlos. ¿Sí? Nosotros las preguntas que hemos hecho en el cuestionario las vamos a ir acumulando, las vamos acumulando por frecuencias absolutas, y esas frecuencias absolutas, si nosotros lo dividimos en el total de los cuestionarios que tenemos, nos van a dar frecuencias relativas. Una vez que nosotros tengamos estos elementos, con esto podemos hacer estadísticas y de repente podemos hacer mediciones mediciones centrales de estadística, modo, mediana, que nos permiten tener una visión de qué es la información que hemos recogido, pero además las podemos graficar. Con la frecuencia absoluta podemos graficar barras, y con la frecuencia relativa podemos hacer diagramas de tortas. Los gráficos en la investigación nos permiten poder visualizar fácilmente más o menos dónde está ubicado el mayor número de información sobre el problema.
Una vez que nosotros hayamos hecho el procesamiento de los datos, que es lo que acabamos de mencionar, entonces pasamos a hacer análisis de esa información. Es decir, los datos los vamos a analizar, los vamos a desagregar, y luego de que nosotros tengamos la información desagregada, vamos a tener entonces la posibilidad de hacer síntesis. Es decir, la síntesis nos va a permitir llegar al diagnóstico del problema. Diagnóstico cuyo resultado final es conocer el problema. Es decir, conocer el problema, porque nuestro interés fundamental es que, conociendo el problema, que empezamos con la documentación inicial de la realidad comunitaria o de la realidad institucional, nosotros entonces podamos llegar a buscar soluciones. El propósito, como lo he mencionado anteriormente, es que el participante pueda disponer de teorías, conceptos, metodologías y técnicas de investigación. Es importante que nosotros, en este curso o en otras actividades de investigación que hagamos a nivel académico o a nivel de que queremos conocer, entendamos que la única forma de aprender a investigar es haciendo investigación. Es decir, no hay otra forma de hacerlo. Así como la única forma de aprender a nadar es lanzándonos a la piscina. Entonces, aquí nosotros vamos a aprender a investigar investigando. Ese es un poco, digamos, el propósito final que nos estamos proponiendo. Los contenidos tienen que ver, digamos, con el procesamiento del cual les había hablado inicialmente. Partimos de una realidad, buscamos unas definiciones de carácter teórico, hacemos una colecta de datos, una colecta de información, porque los datos realmente son elementos que nosotros conseguimos en la realidad que nos aportan información. Ese es sencillamente, digamos, el concepto de datos. Luego procesamos esos datos y esos datos, digamos, los vamos a procesar en términos de que podamos hacer de tabularlo para nosotros, digamos, poder tener acumulación de la información que de repente se nos han dado, ¿verdad? Nosotros, para hacer las tablas, es decir, para tabular, necesitamos previamente haber codificado. Nosotros codificamos dos aspectos de la investigación. Un aspecto puede ser el de las preguntas que nos cuantifican, y otro aspecto puede ser preguntas e información que nosotros obtenemos por vía etnográfica, por vía de búsqueda etnográfica en la propia comunidad, y que codificamos para poder agruparlas también en las tablas que nos van a permitir hacer análisis estadístico y hacer gráficos de orden estadístico. Una vez que nosotros hemos hecho el procesamiento de los datos, entonces vamos a pasar a hacer análisis y síntesis de los resultados. Hacemos análisis cuando hemos desagregado toda la información en las tablas y cuando hemos hecho los gráficos. Y hacemos síntesis cuando eso que está un tanto disperso, un tanto desagregado, entonces lo concentramos porque queremos hacer diagnóstico. El diagnóstico no es otra cosa sino la síntesis de los resultados. Y el producto final del diagnóstico es encontrar el problema. Aquí en este gráfico podemos ver una presentación que yo hice que tiene que ver con el proceso de la investigación. Es decir, aquí tendríamos gráficamente sintetizado lo que yo he venido exponiendo hasta ahora. Partimos de la realidad, hacemos revisión documental,
hacemos colecta de datos, hacemos procesamiento de los datos y hacemos análisis diagnóstico y llegamos al problema. A la realidad vamos exactamente, digamos, a buscar información. Luego tenemos esta parte que es más de detalle. Aquí vamos nosotros a comenzar a tener algunos elementos de cómo ordenar el proceso que nosotros vamos a realizar en la comunidad que nos permita poder obtener información. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos utilizar vías de técnicas de observación, vías de entrevista o por internet. Vamos a obtener datos, los vamos a codificar, vamos a hacer tabulación y esa información nosotros la vamos a guardar en unos archivos. Esa información es la que después vamos a utilizar, digamos, para el análisis. Cuando el área de la investigación es un sector pequeño, ya sea comunitario o sea institucional o sea de una empresa, todo este proceso lo hacemos de manera manual. Cuando ya el número de cuestionarios y la investigación abarque una comunidad mucho mayor, entonces nosotros podemos acudir a los software y al computador para vaciar los datos en frío, los datos en bruto y que el software nos pueda dar, digamos, una primera aproximación para que nosotros podamos ordenar esa información. Como anteriormente lo planteaba, nosotros hacemos codificación, tabulamos, hacemos cuadros estadísticos y podemos hacer representación gráfica, ¿no? Yo recomiendo la representación gráfica porque a través de un diagrama de barras o un diagrama de torta de pastel, nosotros vemos rápidamente allí porcentajes, ¿sí? En una torta de pastel, que es la que hacemos con las frecuencias relativas, es decir, con los porcentajes, entonces nosotros vemos de repente que hay un pedazo de torta que es más grande, que me indica que el 50% de repente no le gusta andar en transporte público. Y hay un pedacitico mucho más pequeño que dice que el 8% sí le gusta andar en transporte público. Entonces, eso lo podemos visualizar más rápidamente con el gráfico que si nos ponemos a leer cuestionario por cuestionario. Esto ya lo habíamos planteado o simplemente vamos a ser reiterativos en que vamos a codificar, vamos a tabular y podemos hacer análisis estadístico o podemos graficar. El producto final, digamos, nosotros vamos a llegar, y lo vimos en el proceso de la investigación, en la lámina que les acabo de mostrar, es la razón de ser de nuestra investigación. Vamos a hacer análisis, es decir, vamos a desagregar y luego vamos a hacer síntesis. Acá hay una definición de sintetizar bastante sencilla. Dice, sintetizar es recomponer lo que el análisis ha separado, ¿verdad? Nosotros con el análisis lo que hicimos fue como de repente poner encima de una mesa todo un conjunto de cuestionarios, todo un conjunto de hojas. Ahí estamos haciendo análisis. Y hacemos síntesis cuando recogemos, digamos, todas estas hojas y hacemos un solo paquete. Esa síntesis es la que nos va a indicar el diagnóstico que nosotros estamos buscando. Etimológicamente, la palabra diagnóstico significa conocer a través de, ¿sí? Es decir, todo lo que hemos hecho previamente, es importante destacar aquí que el proceso de la investigación es secuencial. Es decir, nosotros no podemos pasar a procesar datos si previamente nosotros no hemos recogido esos datos en la comunidad. Nosotros no podemos hacer análisis si previamente nosotros no hemos procesado los datos. Desde ese punto de vista es secuencial. A pesar
de que ya en el campo, ya en la práctica, ya buscando diagnósticos, cuando nosotros vamos adelante en el procesamiento de la información, nos damos cuenta de que tenemos vacío de información. Es decir, hubo una información que necesitamos que de repente, por el diseño de los cuestionarios, por las entrevistas que hicimos, no tomamos en cuenta y debemos regresar al campo, debemos regresar a la realidad a buscar esa información si es una información necesaria. Pero de repente también puede ser una información que hemos recogido que nos va a sobrar. Entonces simplemente la desechamos. El norte último de la investigación, lo he planteado en varios momentos, es encontrar el problema. Cuando nosotros encontramos el problema, estamos listos. Hemos llegado a el fin de la investigación. Ahora, por supuesto, quienes hemos hecho, digamos, trabajo de campo, quienes hemos hecho investigación social, fundamentalmente en las comunidades, entendemos que para un habitante de una comunidad, cuando uno le pregunta un problema, él de repente se pone a decir que el vecino hace bulla en la noche. Los viernes en la noche él pone el tocadisco a todo volumen y entonces es un problema. No, aquí hay un concepto de problema para que la disciplina, para que la metodología no funcione. Y el concepto de problema es sencillo. Es algo que existe. Es decir, un problema nosotros no podemos decir que no existe. Ay, no existe electricidad, ese es un problema. No. El problema con la electricidad es que en momentos determinados la racionan. No es cuando no hay electricidad. Ese no es el problema. La situación que hemos conseguido es resoluble. Es decir, lo que nosotros estamos definiendo como problema tiene solución. Por supuesto, nosotros debemos chequear para afinar que es un problema que tenga causas y que tenga consecuencias. Es decir, un problema se plantea, surge, existe porque hay unas causas que lo originaron. Y a partir de ese problema, si nosotros no lo resolvemos, entonces vamos a tener un conjunto de consecuencias. Entonces, nos debe quedar claro el concepto de problema para el funcionamiento metodológico del curso que estamos planteando. Es algo que existe en la realidad, que es resoluble, es decir, que tiene solución, que tiene causas y que tiene consecuencias. En la investigación social, quienes lo han estudiado, hoy el problema está referido a un tiempo y a un espacio limitado. El tiempo no es más de un año y el espacio no va más allá de lo local, es decir, no pasa el municipio. Todo lo que nosotros podamos investigar del municipio hacia adentro, lo podemos englobar en esta propuesta metodológica que hoy estamos planteando. Finalmente, y como síntesis de lo expresado, y además en mi creencia, planteamos que de lo que se trata es de investigar para conocer, para actuar y para contribuir a transformar la realidad. No se trata de que nosotros vamos a conocer, digamos, para tener un conjunto de páginas escritas sobre una situación o para nosotros decir que hemos leído tantos libros sobre investigación. No, nosotros en esta propuesta metodológica queremos investigar para conocer y para actuar, pero fundamentalmente para contribuir a resolver el problema que nosotros hemos detectado producto de la aplicación de esta metodología. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, ingeniero López. Según lo que estaba explicando usted durante toda la presentación, vemos que hay una serie de pasos a seguir en cuanto a la metodología para obtener datos. Entonces, existen datos cualitativos y cuantitativos, los cuales deben ser primeramente recopilados, ordenados, analizados y a su vez se interpretan estos resultados en el cual puede aparecer, digamos, unos parámetros que son necesarios. Cuando usted explicaba de que había información que había que volver a ver o desechar cuando, digamos, observamos en el análisis de la interpretación, mediante la técnica que sea, con gráficos, con la interpretación pues, de datos como tal, podemos determinar los parámetros que intervienen en esa situación, que a la final se va a desenvolver en el problema, que es al que queremos llegar. Y ahí damos inicio al proyecto que sería el que da la solución a ese problema. Una o varias soluciones puede mostrarnos basadas en los parámetros que se detectaron durante la investigación. Sí es cierto, ¿verdad, profesor? Sí, sí es cierto. Es cierto. Es decir, nosotros podemos utilizar varios caminos, ¿verdad? A lo largo de este proceso mostrado inicialmente, ¿no? No necesariamente es tubular, no necesariamente que tiene una sola entrada y una sola salida. No es secuencial, puede ir... Es secuencial, no, es secuencial. Secuencial. Es secuencial. Lo que no es lineal, únicamente lineal. Puede ser secuencial, pero yo vengo, digamos, en una especie de espina de pescado. Exacto. Es decir, yo vengo obteniendo información de distintas fuentes, ¿verdad? Y voy acumulándola. Es decir, no tengo necesariamente que pasar por un solo detalle. Yo planteo mi creencia de que quien no haya hecho investigación difícilmente sabe de eso. Es decir, nosotros tenemos académicos, letrados, intelectuales, que yo creo que inclusive han llegado a escribir libros sobre investigación, pero no han hecho investigación. Entonces yo soy de la escuela, que creo que es mi escuela, donde se aprende investigación investigando. Se aprende haciendo, en el campo, como usted lo dice. Solamente. Y siguiendo, digamos, por supuesto, una metodología. La metodología esta que yo le señalé, donde está desde la revisión documental, y tú me lo planteabas, que podía ser, pues yo podía conseguir ahí información cuantitativa o información cualitativa, porque en última instancia los datos son una expresión de una información que yo estoy buscando. Eso es dato. Entonces, podemos trabajar indistintamente con el concepto de datos o con el concepto de información. Claro. Una cosa y otra, hablamos de lo mismo. Sí, porque se analiza la información y se pueden interpretar los resultados que ellas se obtienen. Bien. Cuando usted hablaba de unas tendencias, porque habla de un porcentaje que se presenta con una tendencia, se supone que esa podría ser una de las variables con mayor influencia dentro del problema. Sí. O sea, esa sería, digamos, una de las variables a atacar para buscar la solución. De esa es de la que vamos a estar fundamentalmente pendientes. Ah, claro. ¿Okay? Y después, las más sensibles. Es la más sensible. Exacto. Es la más sensible. Bueno, si ella, digamos, nos conduce a dar respuesta a la realidad que estamos investigando. Bueno, no sé si alguno de los participantes desea alguna pregunta, realizarla, puede activar su micrófono y realizarla. Mientras tanto, tenemos por aquí en el chat que la persona Ron dice que una excelente presentación. O sea, le pareció muy bien, profesor, su presentación. El análisis de la información depende de muchos factores, pero debe ser enfocado, ya para seguir leyendo, debe ser enfocado según los requerimientos y necesidades que se tengan en la situación considerada. De igual manera, creo que es importantísimo la selección de la forma en la que se debe mostrar la información para no generar tal vez malos entendidos. Efectivamente, ¿qué opinión tiene sobre eso, profesor Gerardo? Totalmente de acuerdo. Yo comparto, digamos, ese criterio. Es decir, nosotros debemos... Por eso es que es importante, valga y agradecido a quien hizo la pregunta, que nosotros empecemos por recoger una información de carácter documental. Es decir, ahí empezamos. Es decir,
No se puede hacer investigación si no hacemos eso, para estar claro. Es decir, ahí, eso sí ya lo voy a plantear como un dogma, ¿verdad? Es decir, nosotros vamos a la realidad, esa realidad que puede ser comunitaria, institucional o de una empresa, y lo primero que vamos es a informarnos. La información documental implica que vamos a buscar un conjunto de elementos escritos, ¿verdad? O audiovisuales que nos den una aproximación. ¿Qué es eso de investigar? ¿Verdad? Claro, porque la investigación propia en campo, mediante la observación, puede llegar a detectar situaciones, por no llamarla problemas, que ni siquiera en la empresa, en este caso, se han detectado. Entonces Totalmente de llega acuerdo. un externo y va a haber algo que puede mejorar. Lo que pasa es que como en la empresa se está, digamos, acostumbrado a hacerlo de esa manera, pues ya es normal. Entonces llega alguien con una visión un poco más amplia que haya hecho investigación y puede detectar ciertas variables a mejorar en esa situación, en Sí, cualquier empresa, y se puede aplicar también en el ámbito social. sí, eso es posible. Yo, sin embargo, quiero aprovechar este comentario, digamos, la pregunta anterior y el comentario que tú acabas de hacer para agregar lo que yo creo que son hoy unas premisas fundamentales. O sea, lo que yo creo que está ocurriendo en el nuevo paradigma de la investigación. Es decir, estamos hablando de una investigación que, por supuesto, los actores que yo cito y el proceso de investigación que yo ubico allí no es una cosa ubicada de manera virtual. Hasta ahora no he tocado nada de lo virtual. Oído con eso. Pero ¿qué nos ocurre hoy? Que hasta el siglo XX había un investigador que era el sujeto de la investigación y había un objeto que era la comunidad a la que se iba a investigar. Es decir, había un ente externo que llegaba a averiguar qué era lo que ocurría allí. Eso hoy se ha ido, hay elementos teóricos que lo han venido soportando. En todo caso, yo creo en eso, en que el investigador tiene que estar involucrado en la comunidad. Es decir, el investigador debe vivir o debe laborar en la comunidad o en la institución donde él trabaja. Punto. Eso es discutible. Llamemos que le duela lo que está investigando, por decirlo así, en algo popular. Por decir algo, porque se va a sentir identificado. Puede determinar con mayor facilidad las variables y las razones, porque usted habló de una causa y un efecto. Digamos que las causas son las que llevan al problema. ¿Sí? Exacto, eso lo explicaba usted en la parte anterior. Claro, y esas causas nosotros las vamos a ir conociendo. Las causas no nos van a aparecer cuando yo esté detectando si es un problema o no. Cuando yo estoy recogiendo datos, lo que yo estoy buscando son causas. Y si yo tengo alguna experticia, si yo tengo algún conocimiento mínimo, en este caso que yo nunca haya hecho investigación, pero que voy a hacer el curso porque yo quiero aprender a investigar y yo lo reté. ¿Lo reté en qué sentido? ¿Usted quiere hacer investigación? Vamos a hacer investigación, ¿verdad? Y en el lapso del curso, es decir, cuando ya pasemos al curso como un conjunto, nos ponemos a hacer investigación todos. Y donde uno no entienda, entonces yo actúo de facilitador, ¿verdad? Y ayudo a que le busquemos una solución, porque para mí lo más importante es que él aprenda a investigar. Debo agregarle que la búsqueda del problema hoy, tal como yo lo estoy planteando, tiene un basamento fundamental, que es que nosotros estamos viviendo en la realidad de la incertidumbre. Desde el siglo pasado, cuando entramos a este siglo, estamos viviendo en la incertidumbre. No vamos a volver a vivir en la certidumbre. El que esté pensando que no, bueno, esto es incertidumbre, pero puede ser que el próximo año haya... No. Entonces, el problema nos ayuda a resolver el tener un mínimo de certidumbre en los seres humanos que nos hace falta. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga el problema, voy a tener un proyecto que me resuelva el problema.
Y cuando yo tenga el proyecto que me va a resolver el problema, eso me disminuye, es decir, me da, ponle tú en términos cuantitativos, me da 1 kilómetro de recorrido donde yo voy a andar más o menos con Tranquilo. tranquilo, mientras que el proyecto me va dando resultados. Después que yo tenga esa costumbre profesional, académica, social, yo andaré buscando problemas para andar realizando proyectos, porque eso es lo que me va a dar certidumbre. Finalmente, y en el marco de esta afirmación que te estoy haciendo, yo conseguí, digamos, buscando información, que también buscamos información documental. Quienes hacemos investigación, no es solamente que mandamos a los demás a hacer a leer documentos, no, nosotros también leemos documentos. Conseguí un libro que publicó Cordiplan en el 2002, elaborado por un conjunto de profesionales, de académicos ingleses, que hace un planteamiento sustantivo. Yo voy a decir que coinciden conmigo, humildemente, ¿no? Es decir, yo coincido con ellos, pero como yo lo conseguí cuando yo estaba haciendo mi trabajo, ¿cuál es el planteamiento de ellos? Que hay que estructurar. Ellos plantean métodos para estructurar problemas con unas características bien precisas, es decir, en condiciones de incertidumbre, de complejidad y de crisis. Estoy hablando a nivel planetario, pero eso lo podemos nosotros colocar en pequeñito, porque en nuestra comunidad y en nuestra empresa nosotros conseguimos, digamos, esos 3 elementos. Hay incertidumbre. Sí, efectivamente, profesor. Pues yo entiendo que es como ir disminuyendo el problema en en pequeñas partes, irlo solucionando por partes para ir mejorando. Ok. ¿Sí? Cuando Sí. nos va a ocurrir que una vez que hagamos la primera investigación y que le lleguemos al problema y que luego podamos pasar a elaborar un proyecto, ese proyecto es el que nos va a permitir, cuando lo gestionemos, cambiar esa realidad de la cual partimos. Y entonces allí se nos va a presentar, digamos, como un bucle que va a estar ciclándose permanentemente. Claro. Y entonces nosotros vamos a tener que estar haciendo investigación permanentemente. Investigar no es puntual, es puntual para empezar. Claro. Pero después que nosotros hagamos la primera investigación, lo que vamos a hacer, digamos, es un ciclo. Vamos a hacer ciclos y reciclos de ese proceso que nosotros aprendimos y que nos va a ayudar a arreglar la calidad de vida en la comunidad y la calidad laboral en la empresa. Ese es el fin último para lo cual vamos a investigar, y que la investigación no sea un castigo. Claro. La investigación, podemos coincidir con los poetas, que la investigación sea un poema, que sea algo bonito, es decir, algo que hacemos porque nos gusta, porque queremos. Y si lo hacemos de esa manera, los resultados que vamos a obtener van a ser excepcionales. Bueno, profesor Gerardo López, muchas gracias por participar en este 8º webinar de Aura. No queda más a los participantes que invitarles a estar atentos a sus correos mediante el cual se inscribieron para esta plataforma, porque por ahí se les estará haciendo llegar información sobre los 8 webinars que se han dado y las 8 posibilidades para realizar estudios. Sí. Para ustedes, muchas gracias en parte de Aura, y no sé si el profesor Gerardo tiene algunas palabras para despedirse. Sí, bueno, muy agradecido en 2 tiempos. Uno, digamos, a Bené, a Aura Academy, por permitirme
poder haber elaborado este webinar y haber desarrollado el proyecto del curso. Y dos, a ustedes que están del otro lado de la pantalla, que tuvieron, digamos, la paciencia de oírme. Algunas veces a lo mejor con bastante fluidez, a lo mejor me entendieron fácilmente, y otros a lo mejor quedaron enredados. Yo siempre le digo a mis alumnos, si no entendieron y están enredados, eso es muy bueno, porque así aprenden cuando comiencen a desenredar. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí este webinar de métodos de investigación y muchas gracias por su asistencia a todos los que participaron.